Buenos días, damas y caballeros. Aquí estamos de nuevo con otra entrega de su telediario 1+1. Doña Milicen Uribe. Buen día, Adalberto Grullón. Buen día a los amables televidentes. Aquí estamos como siempre. Sí. Como siempre. Hoy sí es verdad que hay muchas noticias, pero muchísimas noticias. Una que me parece muy importante, aunque no es resaltada en todos los diarios del país, fue la participación ayer en un almuerzo del empresariado dominicano y de inversionistas extranjeros, porque ese es el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. Ahí se juntan los empresarios del país y los que no lo son. Pero, digamos, la cúpula, ahí sí es verdad que va la cúpula empresarial de la República Dominicana, que no es chiquita ya, es bastante amplia. Y en ese almuerzo participó el ministro de Hacienda y expuso el perfil de la reforma fiscal que pretende implementar, que pretende realizar el gobierno dominicano, que está impulsando. Inclusive le puso monto a la recaudación, a los ingresos adicionales que pretende lograr el gobierno con la reforma, las medidas. 10.400 millones de pesos. 110 mil millones de pesos. Esa es la meta que pretende el gobierno, y con esto va a reducir un poco el déficit fiscal y en consecuencia controlar un poco la deuda externa. Ese es el tema. Pero le dijo a los empresarios que sí, que había que reducir. Decía el don Rafael Albuquerque acá, que a los pobres le llaman subsidios cuando y a los ricos exenciones. Bueno, pues aquí las exenciones, dice él que sí hay que reducirlas. Y a producción, que aunque estamos hablando de almuerzo, no del almuerzo corripio, del almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. Así es. Bueno, ahí entonces se perfiló lo que se quiere alcanzar con esto. A mí me pareció interesante que el ministro Jochi Vicente incorporó algunas de las inquietudes que habíamos estado valorando aquí en 1+1, porque a pesar de que identificó las áreas y lo hizo con monto, ya eso un poco lo había adelantado el presidente Abinader cuando había dicho que una parte importante de la reforma era para aumentar la inversión del gobierno en áreas como salud, específicamente atención primaria, infraestructura, reforma a la seguridad ciudadana, etcétera. Pero ayer Jochi Vicente habló de otras necesidades, el tema de combatir la informalidad. Tú recuerdas que lo hablamos largo y tendido aquí en 1+1, y la posibilidad y necesidad también de aumentar el presupuesto a los gobiernos locales. Hay varias obras de infraestructura que serían canalizadas como corresponde a través de los gobiernos municipales. Eso es importante. Y el tema, Adalberto Grullón, por supuesto, del endeudamiento, que es una meta que se había propuesto el mismo gobierno. Además, la evasión. Aquí en 1+1, hace varias semanas, había dicho nuestro economista consultor Antonio Siriaco, que solo concentrándose, bueno, lo dijo Siriaco y lo dijo también Nelson, tú recordarás, que solo centrándose en disminuir el tema de la evasión, ya ahí el gobierno tiene una reforma fiscal. Pero esa política viene, ese planteamiento viene de muy viejo. A Danilo Medina se le dijeron 50.000 veces. El propio gobierno lo dijo. Pero a mí me parece interesante que ahora en un momento de reforma se esté poniendo eso. Hay otros puntos que abordó el ministro en esa ley, y es que el gobierno también pretende reducir el déficit cuasi fiscal, que es otro, que es el que genera el banco el déficit del Banco Central, la deuda multimillonaria que tiene el Banco Central. Y que esto también ha sido recomendado por el Fondo Monetario Internacional. La verdad que lo que estamos esperando es a quiénes van a gravar más y a quiénes le van a quitar subsidios. Eso es esencial dentro de la reforma. Lo que se va a quitar, se va a quitar. Y cuando tú hablas de la informalidad, era como que le advertíamos ayer al economista, es que eso es en el mundo entero que se habla de eso, pero sobre todo en América Latina, que se ha creado una economía tan informal de pequeños y medianos productores, que el tema fundamental no es si son formales o no. El tema es que el mercado laboral no le garantiza trabajo digno
decente a una parte importante de la población. Y esta recurre a cualquier medio para ganarse la vida, para sobrevivir muchas veces. Y es cierto que habrá negocios medianos y hasta grandes que evaden los impuestos y que lo hacen de distintas maneras, pero lo cierto es que la gente que pone un pequeño negocio, y poníamos el ejemplo de los motoristas, de los motoconchistas, del propietario de un autobús, de la señora que vende dulce o café o sándwich en un lugar cualquiera, a veces en un espacio público, la gente que te monta un tarantín ahí, ¿de qué formalidad es lo que vas a hablar? Si es un negocio de sobrevivencia lo que tiene. Lo que tenemos que abordar es cómo el Estado Dominicano invierte mejor los recursos que maneja. La calidad del gasto. Para que se eleven la calidad de la vida de la gente, sí, y puedan inclusive haber fuentes dignas de trabajo. Eso es realidad. Y en la zona rural igual, porque casi nadie habla de esa economía campesina, la que se le llama también informal, que es el propietario de 20 tareas, de 30 tareas, de 40 tareas, de 50 tareas, y a veces hasta de más, pero que vive en zonas de ladera, en montaña, en zonas no debían de vivir la gente ni practicarse la agricultura, pero no tienen otras alternativas. Eso es lo que ocurre. Y de esa población, a donde no llegan ni siquiera las cámaras fotográficas de los medios de comunicación, ni la cámara de video, para ver las condiciones en que viven, esa población o está registrada como parte de la informalidad. Pero el tema es cómo el gobierno, y bueno, y será uno de los puntos que debe de incorporar el gobierno a su narrativa como parte de la estrategia que tiene que hacer ahora para vender esta reforma fiscal, cómo el gobierno convence a este tipo de pequeños empresarios, por decirle de alguna manera, de que se formalicen, cuáles son los incentivos. ¿Pero qué es lo que hay que formalizarse? O sea, que ¿Qué se es lo que va a hacer la formalice, señora que decidió ocupar un espacio público, registrarse para vender algo ahí? ¿Qué va a pagar? ¿Qué va a pagar? ¿Qué va a pagar? ¿Qué es lo que va a pagar? Claro. ¿Qué es lo que va a pagar? Ese Además, es ¿qué el beneficio tema. le van a dar si estuviera registrada? Exactamente. Por eso digo que ese es o el el dueño de la barbería, la cosa. Por ejemplo, es complejo, Es pero bien complejo. Lo cierto es que más de un 80% del tejido empresarial dominicano corresponde a pequeñas y medianas empresas. Y ayer un dato que daba el ministro de Hacienda también era que se contempla eliminar el anticipo para ese tipo de empresas. Eso es un griterío, Alberto, que tienen sobre todo esta parte del tejido empresarial, porque es verdad que es una medida que le complica y es una de las medidas que también contribuye a que mucha gente no se sienta atraída a formalizarse. Aunque hay que decir que hay sectores que se la han eliminado sin decirlo. Bueno. Con acuerdos bilaterales. Sí. Y que como tú dices, el que tiene mayor posibilidad de gritar incide, porque a ellos, por ejemplo, veía, la semana entera han estado saliendo sectores, y le tocó el turno a Sonadores, que dice que si se eliminan los incentivos al sector turístico, pues entonces implicaría que se disminuiría la cantidad de divisas y la inversión extranjera directa. Entonces, de eso también veremos mucho estos próximos días. Ay, mijo, yo sí he oído mucho eso. Y mucho tiempo, mucho tiempo oyendo eso. Claro. Era como, recuérdense que el impacto más terrible que ha tenido los pequeños negocios aquí y la economía en general, fueron cuando se instaló el modelo que predomina en el día de hoy. En el año 1984, el Estado Dominicano, dirigido en ese entonces por Salvador Jorge Blanco, firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y ese acuerdo disparó los precios de todo. Y desde entonces yo estoy oyendo que van a desaparecer los comercios. Y cada día hay más comercio, más colmados, para decirte. Sí, por decir un caso. Es que no es tan fácil las cosas. Y ahora son los hoteles que se van a ir a la quiebra. Olvídense de eso. Hombre, no va a ocurrir esa situación. Ojalá que la reforma sea para bien, que no sea solo para pagar el endeudamiento externo y que además que el Estado, porque es que los gobiernos van a tener que controlar sus gastos. No es el gasto público de inversión,
El gasto de capital, no. No. Es el gasto administrativo. Es el gasto administrativo. Es el gasto que no se recupera. Claro. Porque la verdad es que, inclusive lo dijo Hochi ayer, que la idea es incrementar el gasto. Claro. Nosotros tenemos alrededor de un 2.7% de gasto público. Y el promedio en la región es un 3%. No, el promedio es un 5%. No, la aspiración es un 5%. La aspiración, pero el promedio en la región es un 3%, la aspiración es un 5%. La mayoría de los países desarrollados, más crecen, más invierten en salud. Y eso es en gastos públicos, porque hay que construir escuelas, hay que pagar maestros y maestras, hay que construir hospitales, unidad de atención primaria, centro para la atención primaria, y eso implica más dinero. Bueno, esa es una de las cosas. Ayer también se anunció que será mañana, cuando ya comenzará el Congreso a ventilar la ley que convoca a la Asamblea Nacional para discutir la reforma constitucional. De manera que ellos se están marchando solos. Y el cacareo se ha ido, la bulla se ha ido, y ya se da como un hecho que esa reforma va a ser aprobada. Máximo 2 semanas. Tal como lo ha propuesto, lo va a enviar a ese Congreso ya el consenso alcanzado en la comisión bicameral que estudió el proyecto y que mandó el Poder Ejecutivo. Una noticia importante. Ayer habló el presidente Luis Abinader en la Asamblea General de las Naciones Unidas, eso es en Nueva York. Pero este volvió a hablar de Haití. Es poca cosa nueva. Habló también de Venezuela, poca cosa nueva. Todo lo que ya sabíamos, cómo piensa el presidente. Pero se produjo algo interesante, fue el cabildeo y las reuniones bilaterales sobre el tema de Haití. Que son más relevantes muchas veces que bueno, en este caso fue mucho, claro, pero revelar, sí. Porque fue un serrucho lo que se hizo entre países ayer. ¿Qué tú me das aquí? Pon aquí algo, vamos a ayudar aquí. Y bueno, hasta Francia. 3 cheles, porque habla de 3 millones de euros para Haití. A más algún apoyo, otro tipo de apoyo de Francia, pero Canadá, Alemania. Alemania, señores. Bueno, fue un conjunto de países que se comprometieron a aportar dinero para financiar a los policías y guardias que están siendo enviados a Haití y que no han podido llegar todo lo que se prometió debido a que falta recursos, dinero. Claro. Hay que cruzar los dedos para que efectivamente se materialice. Que el primer ministro haitiano es muy hábil y de eso sabe, de diplomacia y de cabildeo. Sí, ciertamente. Y quiero decir otra cosa. Al interior de Haití no se recibe con simpatía los discursos del presidente Luis Abinader. Porque ellos piensan que Abinader está mendigando y ellos no mendigan. Son muy orgullosos los haitianos. Muy orgullosos los haitianos. Que ellos necesitan que lo traten con justicia. Y si forman parte de la comunidad internacional, ciertamente esta debe de sentirse aludida con la crisis que vive ese país. Claro. Y en consecuencia tienen el deber, la responsabilidad de actuar en ese sentido. Y tal vez el presidente tiene que cuidar un poquito más esa situación, porque en definitiva Haití y nosotros vamos a seguir pegados por mucho tiempo. Bueno, pero Adalberto, pero el presidente está haciendo lo que le corresponde hacer. O sea, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, amén de que los haitianos estén o no de acuerdo. O sea, ¿qué ha hecho el presidente? Pedir recursos, tratar dentro de lo posible de que el tema entre en la agenda. Con malos resultados. Se convierte en vocero de los haitianos, ellos no quieren eso. Bueno, pero él no está siendo vocero de los haitianos, él está siendo portavoz de los intereses dominicanos en relación al tema haitiano. Y el presidente lo decía ayer, es que Haití es un desafío para la seguridad de República Dominicana y también para la región. O sea, tampoco tenemos que estar con esa ñoñería, ¿no? Ahí no estoy de acuerdo. Los haitianos que jueguen su rol. Los haitianos se quejan de justamente nosotros. de eso, que la comunidad internacional, incluyendo los dominicanos, lo presentan ellos como torpes, como ñoños, y ese es uno de los problemas serios que le ha impedido a ellos articularse. Inclusive, ellos atribuyen a divisiones múltiples que hay en Haití, aparte de la incidencia de la comunidad internacional.
que lo divide con dádivas. No deja de ser cierto, pero el problema es interno. El problema es, Adalberto Grullón, que los haitianos han sido incapaces de ponerse de acuerdo, ni siquiera en un contexto de una crisis humanitaria en Haití que no tiene precedente. Y por eso aquí siempre hemos hecho la crítica a la falta de ese liderazgo haitiano capaz de conciliar y de poner a un lado sus intereses particulares por el bien de ese pueblo, que es el que está sufriendo. No es verdad, no es verdad, Millicent, y eso hay que decirlo, duélale a quien le duela. No es verdad que la República Dominicana nada más se perjudica con Haití. No, pero claro que no. ¿Qué sería la República Dominicana claro que no, sin esa mano de obra que nos llega aquí? Como lo es para Europa, como lo es para Estados Unidos. ¿Qué sería de nosotros? No, ¿Cuál área de la economía se puede desarrollar hoy en día sin esa mano de obra haitiana? Claro. Y debo decir lo siguiente, en la medida que nuestra población envejece, vamos a necesitar para desarrollar y sostener esta economía mano de obra, más mano de obra. Claro. Entonces, ¿por qué hemos sido incapaces de regular esa presencia aquí? Eso no le corresponde a ellos. Pero tú estás ligando, Adalberto, dos temas distintos. No. Porque uno es el discurso de Haití como carga. Ese discurso yo no lo suscribo. Pero lo que yo digo es que el hecho de que en un escenario internacional como es la Asamblea de Naciones Unidas, el gobierno dominicano abogue porque la comunidad internacional cumpla la promesa de aportar fondos y aportar hombres, policías, militares, dependiendo del país, para que en Haití retorne la seguridad. Y fíjate que el presidente lo que habló fue de elecciones. El presidente dijo, pero estamos a un año de las elecciones de Haití, que es el primer paso, Adalberto, para que Haití inicie una senda democrática, institucional. Y si no se garantiza el desembolso de dinero, eso no se va a cumplir. Eso es distinto a ese discurso de Haití como cara que yo no suscribo, porque solamente se ve lo negativo. Pero lo que nosotros hablamos es que él no se va a bromar la democracia de nosotros porque vienen muchos por acá. No, se habla del tema de la seguridad. Yo lo de la democracia no lo suscribo. Tampoco el tema, por ejemplo, aquí, inclusive hay críticas que se pueden hacer desde el punto de vista metodológico cuando se habla de la presencia de las parturientas en el sistema dominicano. Ahora yo vi al mismo presidente hablando de la cantidad de estudiantes haitianos en las escuelas dominicanas. Hay que entender que esas no son gente que cruza la frontera y se va al sistema de salud, al sistema educativo. Pero volvieron los mismos datos, que la cantidad de que invertimos en salud. Señores, para eso que yo me refiero. Son las esposas de los obreros haitianos que construyen aquí en República Dominicana, que aportan al sector agropecuario, que están en el sector turismo también. Sí. Bueno, justamente eso es lo que irrita a los haitianos. Eso lo irrita. ¿Cuánto estamos invirtiendo en salud? ¿Cuánto estamos invirtiendo en esto? Pero nunca se resalta el dato de cuánto estamos aportando, cuánto hemos aportado a las riquezas que ha ido acumulando y desarrollando la República Dominicana. Imagínate el sector construcción sin mano de obra haitiana. Imagínate el sector agropecuario sin mano de obra haitiana. Y es siempre cargándole el dado a los haitianos. Son una carga, son una carga, son una carga, son una carga, son una carga. Y no es verdad. Fíjate cómo se han alborotado las avispas, porque los hijos de haitianos, nacidos aquí, criados aquí, desarrollados aquí, van a las escuelas estudiados aquí, van a las escuelas. ¿Pero y a dónde van además a ir? ¿Viven aquí? Porque reconocido fue y le dijo, estamos creando una comunidad de personas sin nacionalidad ni nombre. Acá. Violando una ley del Estado. Violando inclusive una. O sea, están irritados por esa situación. Entonces, yo creo que hay que manejarse con cuidado frente a este tema y con mayor serenidad para entenderlo. Porque gusten o no les guste a ustedes, Haití y la República Dominicana comparten una misma isla. Gusten o no les guste, existe una interdependencia. Los haitianos se benefician grandemente de la República Dominicana, porque eso no hay duda de eso. Claro. Ellos no solamente sobreviven aquí, sino que ganan dinero aquí, lo mandan para Haití, para sus familiares. Pero nosotros nos beneficiamos, porque ¿qué sería de nuestras plantaciones de arroz? ¿Qué sería la construcción la República Dominicana sin la mano de obra haitiana? ¿Qué serían los servicios? Ya están en los servicios también. Sin esa mano de obra haitiana. ¿Cómo desarrollaríamos la...? Aquí, señora, hasta en un barrio es difícil construir una casa si no se busca un par de haitianos para trabajar. Y ni hablar de la agricultura. Entonces, es una interdependencia la que nosotros tenemos y lo que hay que regularla. Y cuando se han iniciado políticas de regulación, se frenan. Ahora están planteando que esos muchachos
no tenían derecho a protestar. Están acabando con Farideh porque le dio permiso. Pero que es un derecho inalienable. Claro. Ustedes no ven que en Estados Unidos, en Francia, en España, los inmigrantes se movilizan. Sí, y todo el mundo, frente a la Casa Blanca han hecho protestas que duran meses. A eso que nos estamos refiriendo, Milice. Okay. Bueno, el serrucho está bueno y que continúe. Sí, a ver si se consigue el dinerito que pasa ahí. Porque mientras algunos, como el presidente Abinader hablaba, ¿verdad? Otros estaban buscando los cuartos, haciendo las reuniones bilaterales para ver qué se puede hacer aprovechando ese escenario. Pasando a otro tema, Millicent. El caos sigue en el kilómetro 9. Millicent, tu amigo Antonio Marte. Ay, oye, mi amigo. Se cogió un terreno del Estado que está ahí. Ha sacado dinero con eso porque es una empresa lo que él tiene. Él dice, esto es una confederación de miles de empleados. No, hombre, no. Es una empresa que tiene él. Se llama Conatra. Esa empresa puede tener el derecho y debería recibir todo el apoyo necesario del Estado. Pero no tiene derecho, señores, a prolongar más el caos que nosotros tenemos ahí, de pura inversión multimillonaria del Estado. Claro. Y el caos sigue porque hay un tramito donde hay un puente peatonal y está la empresa de él y no lo han podido salir de ahí. Y él dice, sí, yo me voy. Pero ¿cuándo diablo es que se va a ir? ¿Cuánto vamos a pagar nosotros con eso? Pero mira, porque el Estado sacó a todos los otros buhoneros y vendedores de ahí no lo sacan. Ya él no. Mira, vamos a invitar a Antonio Marte, porque yo te lo dije, o sea, yo participé en una actividad que hizo Obras Públicas para presentar la incorporación de los nuevos carriles, y Antonio Marte estaba ahí, y el ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión dijo que Antonio Marte estaba colaborando con el proyecto. Entonces a mí me extrañó, porque aquí habíamos hecho la observación. Mire, pero que así que tratan a la gente que tiene dinero y poder político. Poder político en este caso, claro. Mire, no le compre eso, porque a colaborar significa que se hubiese ido antes. ¿Verdad? Quitarse, claro. Esa es la colaboración que necesitamos. Esa es la colaboración. Y le están buscando hasta lugares. Sí. Bueno, pues vamos a invitar a Antonio Marte para que hablemos ese tema largo y tendido con él. Hay que invitar a las empresas de autobuses toda la gente que transita por ahí, que ese punto de vista nunca sale. Sí. Porque yo lo he oído, hasta el presidente ha hablado de que está colaborando, Antonio Marte. Pero sigue ahí y el caos sigue. El caos sigue. Y no solamente eso, hay otro problemita, que hay paradas terminales de carros de concho. Sí. Caramba, qué difícil. El tema es que para disciplinar a este país, para organizar este país, hay que tomar algunas medidas que no son por consenso, sino por justicia. Y este gobierno todo quiere un consenso, Alberto. Y ahí va a ser difícil controlar ese consenso. Y esto, pues, para mí es grave, Mili. Ya. Vamos a la pausa de Alberto Grullón, ¿qué le parece? Hay que ir a la pausa. Hoy vamos a tener, vamos a hablar de magisterio. El gremio de los maestros tiene elecciones en octubre. Y son unas elecciones importantes para el país. Y aquí tenemos a representantes de la Comisión Electoral, la que organiza esas elecciones, con la que vamos a hablar al regresar de la pausa. Sí, son Zenaido de la Cruz y Crescencio Reyes. Ellos son integrantes de la Comisión Electoral de la ADP. Volvemos con ellos después de esta pequeña pausa.